El movimiento conservador, conocido como Tea Party, es la principal oposición, la oposición más acérrima de Barack Obama. Son militantes, creativos y se hacen escuchar. Utilizan todos los recursos de las nuevas tecnologías de la información para estar en contacto, convocar a marchas y protestas y compartir agenda. Su simbología incluye imágenes, temas y consignas de la Revolución estadounidense y la Guerra de la Independencia contra Gran Bretaña, como los tricornios, la bandera amarilla del general Gadsden con la serpiente de cascabel y la leyenda "No me pises". Se opusieron al paquete de rescate otorgado a Wall Street por el presidente George W. Bush hacia el final de su mandato, con acuerdo del entonces presidente electo Barack Obama. ¿Hay una revolución en marcha en Estados Unidos? Un poco menos que eso. Pero se trata de un movimiento novedoso, muy activo y con alcance nacional, que empezó a hacerse visible a principios de 2009. Se lo conoce con el nombre de Tea Party, o Fiesta del Té, una denominación que alude a las protestas que los antiguos colonos estadounidenses lanzaron en Boston durante 1773, en pleno periodo prerrevolucionario, contra los impuestos aplicados a sus productos por el gobierno británico. Sin embargo, lo que está claro es que este fenómeno político emergente tiene un signo muy evidente, que se va radicalizando cada vez más hasta coincidir con la agenda característica de los sectores más recalcitrantes de la derecha norteamericana. Como los antiguos colonos, los participantes del movimiento se oponen frontalmente a los impuestos federales. Pero no se trata de un reclamo por un esquema tributario menos regresivo. En realidad, el movimiento Tea Party entronca con una posición muy arraigada en la cultura estadounidense que rechaza tanto en términos legales como incluso morales que el gobierno de ese país pueda exigir pagos a sus ciudadanos. Lo que parece una defensa a ultranza de las libertades civiles y del individuo es en realidad un conservadurismo fiscal y un cuestionamiento al gobierno central federal que puede rastrearse hasta el periodo de la Guerra de Secesión estadounidense y se sostiene incluso recurriendo a diversas teorías conspirativas. Es por eso que los integrantes del movimiento Tea Party se encuentran muy cercanos al Partido Republicano y a otros sectores de derecha. A principios de 2009, varios periodistas ultraconservadores como Rush Limbaugh y medios como la cadena Fox ayudaron con sus coberturas y comentarios a unificar al movimiento y muy pronto algunos prominentes miembros del Partido Republicano vieron que la escala nacional de las protestas era un filón político clave para recuperar terreno luego de la derrota en las elecciones presidenciales que llevaron a Barack Obama a la Casa Blanca y un instrumento para hostigar al primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, bloqueando sus principales políticas. Una de las causas del movimiento durante 2009 fue oponerse a la reforma del sistema de salud impulsada por Barack Obama, en sintonía con los republicanos, que llegaron a calificar como un giro hacia el socialismo, la idea de dar una cobertura médica a los millones de estadounidenses que están fuera del sistema. Durante las manifestaciones, algunos integrantes del Tea Party fueron acusados también de actitudes racistas y fueron criticados algunos afiches y pancartas que podían interpretarse como discriminatorios hacia la condición de afroamericano de Obama. En noviembre de 2009, los impulsores del Tea Party mostraron su poder al lograr reunir a más de 250.000 manifestantes en una marcha contra los impuestos en Washington, D.C. En febrero de 2010 se realizó la primera convención nacional del movimiento Tea Party en la ciudad de Nashville, Tennessee, que contó con la controvertida ex candidata republicana a vicepresidente Sarah Palin como oradora principal, quien fue criticada por cobrar $100,000 por su participación. They just passed that trillion-dollar European-style healthcare scheme called Obamacare. Now, something's not quite right when Fidel Castro comes out and says he likes Obamacare, but we don't like Obamacare. En abril de 2009, un grupo del movimiento basado en Houston propuso una agenda común de 10 puntos llamada
Contrato desde América, que pretende vigilar y auditar tanto al Ejecutivo como al Congreso en la aplicación de las facultades tributarias, rechazar todo incentivo a empresas para reducir las emisiones contaminantes, limitar el gasto anual federal y simplificar el sistema impositivo, reduciendo los montos de los impuestos, autorizar la exploración de recursos petroleros y energéticos en todo el territorio estadounidense y lograr la derogación de la reforma de salud de Obama, entre otros aspectos. Una agenda que se parece mucho a la política que impulsó durante sus dos gobiernos el expresidente George W. Bush. Algunas encuestas sobre el movimiento Tea Party permiten entender mejor su signo político. El 88% de sus integrantes es blanco. El 77% votó por John McCain en 2008. El 88% apoya las controvertidas leyes de inmigración del estado de Arizona y el 82% de sus integrantes rechaza el matrimonio gay. Como es de esperar, también son acérrimos defensores de la enmienda de la Constitución que autoriza a los ciudadanos estadounidenses a portar armas, la causa que sostiene denodadamente la Asociación Nacional del Rifle. El movimiento Tea Party, en suma, logró revigorizar a la derecha estadounidense y al Partido Republicano, constituyéndose como un espacio altamente mediático y activo que intenta disimular o ayornar su agenda ultraconservadora, apropiándose de algunos rasgos y simbologías libertarios. La revista británica The Economist lo calificó como la fuerza política más vibrante de Estados Unidos. Otros comentaristas lo consideran directamente un fermento para el fascismo que acabará con lo que queda de la tradición de libertades civiles en Estados Unidos. Lo cierto es que los principales beneficiarios de la fiesta del té son los republicanos, por lo que Barack Obama está obligado a encontrar una respuesta a este brote neoconservador que lo confronta en las calles y podría poner en riesgo su aspiración a un segundo periodo en la Casa Blanca. No es casual la figura de Sarah Palin, ¿no?, como la gran representante de este movimiento. Digo porque sobre el final de la campaña, si bien Obama finalmente ganó y con comodidad, la figura de Sarah Palin había adquirido mayor notoriedad que la del propio candidato McCain. Recordemos que en ese momento, ya imaginando que podían perder los republicanos, decían, bueno, pero Sarah Palin va a ser nuestra candidata. Y empezó ya la campaña, rápidamente empezó la campaña, porque si hay alguien que se opone clarísimamente a Obama, es Sarah Palin. ¿Y por qué digo clarísimamente? Porque tantas veces repetimos aquello de las alas demócratas del Partido Republicano, y McCain en algunas cosas no es tan duro como otros duros del Partido Republicano, como si es Sarah Palin, sí. Para quien no hay oscuros. Por eso digo, exactamente, no, sí, lo entendí palabra. Perfectamente, pero digo, Sarah Palin además no tiene ningún problema en decirlo, es lo menos diplomática del mundo en ese sentido, y es muy representativa de cierto pueblo estadounidense. De un público importante. De un público importantísimo. Exactamente. Sí, y la pregunta, estábamos hablando también de Obama, ¿cómo Obama se posiciona? Porque no parece salir duramente en contra de este grupo de presión que es muy importante. Tal vez, si sale tan duro, vos pensás que cuando alguien toma al otro realmente como un riesgo, como un peligro, y lo convierte en su antagonista, lo está legitimando. ¿Vos pensás que lo está ignorando por eso? Yo pienso que Obama tiene tantas cosas en la cabeza en este momento y tantos frentes abiertos al mismo tiempo, y eso de que los ignora es relativo. Cuando fue hasta la aprobación del nuevo sistema de salud, estos muchachos salieron durísimamente. Veíamos ahí los carteles esos que hablaban de si, ¿cómo era? Dice, ciego al color, o ¿cómo es que dice? No recuerdo, el cartel ese estaba muy bueno. Como si el color lo estaba cegando, ¿no? O sea, ataques incluso racistas violentísimos, y con esa mezcla rara en donde lo acusan de socialista y de nazi al mismo tiempo. Pero él necesita a los republicanos. Sí, pero estos no son todos los republicanos. No, pero digo, él necesita a los republicanos. En noviembre hay elecciones, recordemos, de lo que ellos llaman a medio término, o sea, se renueva gran parte del Congreso, e incluso el discurso que hizo esta semana respecto al tema migratorio tampoco fue tan radical Obama, entendiendo que va a tener que negociar con los republicanos. Y de hecho a mí me asombró mucho un editorial del diario de California, La Opinión, que sale en castellano, realmente un muy buen diario en castellano que sale en Estados Unidos, se los recomiendo, porque ahí, comentando el discurso de Obama, dijeron, ese podía haber sido un discurso maravilloso en una cátedra universitaria.
respecto de la historia de la inmigración en Estados Unidos, pero queremos hechos concretos. O sea, es que me hizo acordar el discurso el año pasado frente al mundo, en el Cairo, frente al mundo islámico. O sea, un discurso muy lindo, muy bien elaborado, muy diferente a los discursos torpes, simplistas de George Bush, con alto nivel académico, demostrando que él es un académico, pero en el mundo árabe están diciendo, ¿y los cambios? Y acá el editorial del diario de California decía, bueno, todo lo que dijo ya lo sabemos, es parte de nuestra historia, pero también sabemos que para legalizar a los inmigrantes indocumentados, que son cerca de 12 millones, hay tantos trámites por hacer que es imposible prácticamente concretar. Y sabemos también que en Arizona en este momento hay una ley, está en agosto creo que es que finalmente se pone en vigencia, la ley que puede llevar presa a la gente por portación de cara, por sospecha de ser un indocumentado, de manera que tal vez lo que está esperando la comunidad latina, por lo menos, que es la que obedece a este diario, más que un discurso, es un gesto como el que se suponía que iban a poner en marcha desde el gobierno federal, que era el de impugnar la ley de Arizona por inconstitucional. O sea, gestos concretos. Gestos concretos. Si eso se consigue, claramente esa gente va a estar del lado de Obama, pero esa gente por ahora tampoco vota, con lo cual estamos en un problema, Pedro. También es verdad, los indocumentados no votan. Entonces ahí hay que ver claramente, como hablábamos en el caso de Dilma, a qué público va a buscar, si al que ya tiene capturado o a buscar uno nuevo, porque además claramente en noviembre, aunque los legalicen ahora, en noviembre no van a votar. También es verdad, por lo tanto él sigue apuntando hacia un sector a la base que ya está. Sí, y además a un sector de los republicanos a los cuales necesita poar al tema de reforma salud, reforma migratoria, mismo problema que estábamos planteando respecto de Lula, no tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Ahora, insistamos en el punto Sarah Palin. Estemos atentos con Sarah Palin. Sin lugar a dudas. Porque es como la gran figura de la oposición en este momento. Lo era desde el Partido Republicano y ahora desde el Partido Republicano y además desde este movimiento, encabezando este movimiento. Me gustó mucho esa imagen que seguramente ustedes también habrán percibido, habrán visto, Sarah Palin con un fusil. Ah, sí. Esto que vos decías es muy directa. Claro, entonces ni siquiera duda en agarrar un fusil. Recordemos que es un tema extremadamente complejo y que en Estados Unidos cualquiera puede portar armas. Pero estás de un lado o del otro. En ese sentido, Sarah Palin es muy parecida a George Bush en cuanto a esa cosa como de elementariedad, si se quiere, ¿no? No se cuida de lo que le puedan decir. Es transparente. En su oscuridad, digamos, bueno, sí, ¿no? Pero en la oscuridad de sus ideas, pero sí, es transparente, no de diplomática, nada. Nada, efectivamente.